Buongiorno amigas y amigos del Círculo, un día más, un jueves más aquí desde el Círculo de Bellas Artes con un calor que te mueres, como siempre en Madrid, no es ninguna novedad y con una actualidad política nacional e internacional que todavía está más caliente. Bueno, por lo menos parece que Trump ha decidido que hay un alto al fuego y que la guerra Irán-Israel se ha acabado. La guerra que él mismo ha llamado de los 12 días. Bueno, él que no quería hacer guerras, ya veis, anda que no va por buen camino. Ya con Israel e Irán nos están metiendo el miedo del cuerpo a todo el mundo. Pero bueno, parece que se ha acabado y además de estrella invitada a la reunión en La Haya de la OTAN, pues ha tenido el público maravilloso de todos los mandatarios de la OTAN, incluidos todos los de la Unión Europea, que le han hecho una pelota ya infinita. Parece que ha llegado el emperador, como a él mismo le gustaría hacerse llamar probablemente. Pues sí, ha sido un poquito patética. ¿Queréis que os diga esa foto? Y bueno, y los mensajes ya del presidente, del jefe supremo de la OTAN, que han sido sacados, además de una forma absolutamente poco privada y confidencial por el mismo Trump. ¿Qué queréis que os diga? Estamos rodeados de líderes que además que líderes parecen unos pelotas. Y a nivel local, ¿qué? Hombre, tampoco vamos tan mal servidos, ¿eh? Porque ya sabéis que después de la entrevista en El Mundo de Aznar, pues de repente, después de 16 elecciones generales que hemos tenido en España, donde no ha habido nunca ninguna duda relacionada con el hecho que fueran unas elecciones absolutamente válidas y sin ningún pucherazo o intento de pucherazo, de repente llega Aznar y dice que cómo se puede adulterar el voto en unas primarias, ¿por qué no se puede hacer en nacionales? Es que Aznar, cada vez que abre la boca, yo creo que le hace más daño al Partido Popular que al mismo Pedro Sánchez. Todo lo contrario, yo creo que le ha hecho un favor a Pedro Sánchez, porque hablar de posible pucherazo, repito, en una democracia como la española, que ha tenido ya 16 elecciones generales sin ningún tipo de sospecha, ¿por qué no puede haberla? El sistema español, para que lo sepáis, lo que no sabéis, es uno de los más seguros del mundo. Tanto es así que la tecnología que usamos para el recuento electoral es una tecnología que nos han comprado en todo el mundo. Así que, a pesar de lo que pueda estar insinuando mucha prensa o pseudoprensa de derecha o extrema derecha, es evidentemente estamos hablando de no bulos, hiperbulos alucinantes que hacen daño, pues no solo al gobierno, no solo al Partido Socialista, hacen daño también al Partido Popular, porque insinuar que la democracia española no es una democracia completa, válida, en fin, creo que realmente nos hacen muy pocos favores. Y luego, bueno, no os voy a comentar qué opino del hecho que el señor Peinado, el juez Peinado, el supremo juez Peinado, ha llamado 18 veces en un auto investigado, cuando no lo está, al ministro de Justicia y Bolaño. Luego se critican los jueces, que se les toma a veces poco en serio. Me gustaría que los jueces sí hablaran hoy y dijeran qué opina de ese auto, en el cual está pidiendo al Supremo de investigar, repito, investigar al señor Bolaño, cuando en el mismo documento lo llama 18 veces investigado. En fin, con mi invitada de hoy, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Anda que no tenemos temas. Vienes un buen día. Manuela, ¿cómo estás? Muy bien, me tienes que invitar todas las semanas. Yo todas las semanas, si quieres todos los días. Hacemos Venga. un monográfico todos los días. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Muy bien, muy ¿Qué contenta. te parece de esta entradilla? Anda que no tenemos temas, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Yo casi te dejo elegir. Te dejo hacer una autoentrevista con todos los temas que tenemos. Empezamos un poco por lo internacional, ¿te parece? Venga, vamos. ¿Qué opinas de esta reunión que están teniendo en La Haya, en la OTAN, después de esta rueda de prensa sin periodista que dio el señor Pedro Sánchez, diciendo que había acordado un 2.1 de subida de nuestro presupuesto en defensa? Ruth te parece que ni de broma quiere el 2.1, ha dado cierta flexibilidad, ahora parece que ninguna, en fin. ¿Qué opinas de esto, del gasto de defensa?
Pues yo creo que tenemos que estar orgullosos de cómo el gobierno de España se ha plantado ante Trump y le ha dicho que efectivamente no vamos a invertir un 5% de nuestro PIB en defensa, que viene a ser esa petición de Trump para seguir enriqueciendo la economía estadounidense basada en la industria armamentística. Y está muy bien que España le diga, nosotros no vamos a financiar el caos que está sembrando tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Israel. Están sembrando, son dos potencias del caos, dos potencias que están estableciendo ahora en un marco internacional la inseguridad. Y quienes estamos, del lado de los derechos humanos y de la paz, tenemos que recordarles que la única vía es esta, la que está haciendo el gobierno de España, de plantarse frente a Trump, pero que no es suficiente, efectivamente, para poder garantizar, ¿no?, la paz y la seguridad internacional ahora mismo frente a esa inseguridad en la región, como está estableciendo Israel ahora mismo también en Irán, y el genocidio que está cometiendo en Gaza. La única vía, es decir, hay que acabar con todas las relaciones económicas con el gobierno de Israel. Hay que acabar también con cualquier relación económica con cualquier empresa que esté financiando un genocidio. Hay que decir efectivamente que vamos a implementar todo el embargo de armas y que tenemos que estar orgullosos de que sea España quien esté liderando eso, a pesar de la Unión Europea. No podemos esperar. Y fíjate que yo creo que Palestina nos está poniendo a prueba nuestra humanidad. Palestina está poniendo a prueba nuestra humanidad y creo que frente a eso la derecha, por ejemplo, no se ha enterado. Y para la derecha hay víctimas de primera, víctimas de segunda, y estamos viendo cómo se creen que además esto es una cuestión, ¿no? El Partido Popular y la señora Ayuso, con esa indolencia y esa crueldad, se creen que esto es una cuestión de derechas o izquierdas. Esto no es una cuestión de ideologías. Esto es una cuestión de estar del lado de los derechos humanos. Y mira que le hemos puesto veces a la señora Ayuso propuestas sobre la mesa en la Asamblea de Madrid para que, tras 20 años de no haber tenido una sola palabra de condena sobre el genocidio del pueblo palestino, para no haber tenido una sola palabra de solidaridad con los más de 50.000 asesinados, los 15.000 niños y niñas asesinados palestinos, cada una de esas oportunidades lo aprovechan para demostrar que efectivamente el Partido Popular, liderado por la señora Ayuso, no tiene humanidad. ¿Tú crees que es una cuestión de humanidad o directamente de hacer política también con este tipo de cuestiones? Efectivamente, pero claro, ¿de qué lado estás? Porque tenemos a un gobierno de España que está diciendo estamos del lado de los intereses de España y de no financiar ningún genocidio ni ninguna guerra, y el Partido Popular ha decidido que está del lado de la economía de la guerra, que es lo que representa el señor Trump. Y esto lo vemos a través de muchísimas otras cosas, desde este apoyo de en vez de defender efectivamente los intereses de los españoles y el espíritu de paz que tiene el pueblo español, está del lado de la economía de la guerra, y a niveles tan mínimos lo vemos como en este último viaje que ha hecho Ayuso ahora a Estados Unidos, a Miami, a copiar exactamente el mismo modelo de las universidades de Trump para Madrid. El trumpismo. Ya hablaremos un poquito del gasto en educación. ¿Cómo ha sido desde un punto de vista en relación al tema de defensa, por lo tanto a la subida, ¿no?, de la inversión que se supone tenemos que hacer también en España, la respuesta de Sumar? ¿Cómo has visto la respuesta de Sumar? Porque sabes que ha sido bastante más tibia de la que ha sido la de Podemos, donde directamente piden de salir de la OTAN. ¿Crees que ha sido suficiente la respuesta de Sumar? ¿Crees que debería haber sido más dura? Y por tanto, de alguna forma también probablemente tener algún tipo de diferencia con la opinión que han tenido, por ejemplo, en el PSOE en relación a este tema. Nosotros desde el primer momento, no solo Más Madrid, sino todas las fuerzas que conformamos parte de Sumar, salimos desde el primer momento a condenar los ataques de Hamás, pero ampliando el foco, diciendo esto viene desde hace décadas y es un intento de exterminar al pueblo palestino de la faz de la tierra, y en ese sentido salimos todos de forma contundente, efectivamente, para marcarle a un partido socialista que muchas veces es tibio y que se conforma a veces, ¿no?, con no retroceder o,
Y ahí estuvimos todas las fuerzas que conformamos parte de Sumar, como te digo, para exigir ese embargo de armas, para exigir revisar todos los contratos que había del gobierno anterior, en donde formaba parte Podemos, y esos contratos fueron firmados cuando Podemos También era por parte Podemos. del Consejo de Ministros, Sí. no hay que olvidarlo, ya podrían haber lanzado la voz en ese momento, nosotros lo hemos hecho ahora, que es cuando estamos gobernando. Y ahí hemos exigido el embargo de armas, romper todo tipo de relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel y efectivamente seguimos presionando ahí para que se rompa todo tipo de vínculos económicos. No podemos ser parte de un genocidio. No es un genocidio, pero sí es algo que duele, no tanto, pero duele, es la corrupción. Es uno de los grandes dramas, yo diría, de nuestra sociedad, desafortunadamente, y por supuesto de nuestra política. En este momento estamos involucrados en una supuesta trama corrupta que involucra nada más y nada menos que 2 secretarios de Estado, ya secretario de organización del Partido Socialista, y alguien que no sé ni cómo definir, el señor Coldo, ¿vale? Un caso de corrupción gravísima que por supuesto está poniendo a prueba la estabilidad de un gobierno ya débil desde hace mucho tiempo. Vosotros estáis diciendo que sí que es posible que haya corrupción cero, frente a los que dicen, en cambio, que la corrupción cero es imposible. Incluso Pedro Sánchez, en una desafortunada, desde mi punto de vista, frase, contestando a Cuca Gamarra, dijo que sí que eran anécdotas, que no se podían elevar a categoría unas anécdotas, llamar anécdotas a 2 secretarios de organización de un partido que están involucrados supuestamente en un caso de corrupción tan grave, creo que no es una anécdota, sino es una categoría cerca está. ¿Existe la posibilidad de gobernar sin que haya corrupción? Como tú dices, estamos ante un caso grave de corrupción que es incompatible con la calidad democrática. En nuestro país, en cualquier administración, desde la escala municipal, autonómica o estatal. Y es incompatible y para eso el Partido Socialista tiene que limpiar su casa muy bien. Tiene que limpiar de 0 a 100 su casa muy bien, porque la corrupción es incompatible con la democracia. Y para eso, efectivamente, que tenga que investigar lo que tenga que investigar, pero que lo haga ya, que lo haga de forma inmediata, porque si no va a poner en riesgo a un gobierno progresista que sí está trayendo avances y que tiene una hoja de ruta en seguir ensanchando derechos sociales y democráticos para todo el pueblo español. Y frente a esa corrupción que es incompatible, como te digo, con la democracia, vemos a un Partido Popular que mientras los demás estamos preocupados por este nivel de corrupción, efectivamente, ellos muestran alegría, ¿no? Porque el Partido Popular no aspira a no ser un partido corrupto, sino que aspira a que los demás parezcan tan corruptos como ellos. Bueno, aquí estamos demostrando que hay una fuerza que se llama Más Madrid, que pertenece a un espacio político al que no se le puede acusar de corrupción, porque desde el primer momento en que tuvimos indicios de esta trama de corrupción, lo que hicimos fue llamar a comparecer, a que diera explicaciones al Congreso de los Diputados, al presidente de Acciona, a José Manuel Entrecanales, porque mientras vemos que hay políticos corruptos a los que se investiga y se puede llegar a apartar, ¿qué pasa con las empresas corruptoras? ¿Cuál es el problema? Porque nadie le ha metido mano. Mientras a ellos se les permite que metan mano en la administración pública, legislatura tras legislatura, porque vemos cómo Acciona forma parte de procesos judiciales, desde lo vinculado a la Gürtel del Partido Popular hasta el caso de Cerdán ahora mismo. Bueno, pues nosotros queremos explicaciones por parte del presidente de Acciona, de José Manuel Entrecanales, en el Congreso, pero también para el ex jefe de seguridad de Acciona, ex miembro de la UCO. Menuda trama de corrupción que hay ahí. Y se lo ponemos sobre la mesa al Partido Socialista. Es muy sencillo. Hay que investigar. Queremos saber toda la verdad. Pero nosotros lo que queremos saber, lo que necesitamos sobre todo es, primero, que ellos limpien su casa para volver a tener la confianza, recuperar la confianza de los españoles. Pero nosotros le ponemos sobre la mesa una ley para que no
puedan volver a tener contratos con la administración pública empresas que han sido corruptoras. Que voten a favor, que el Partido Socialista... ¿Crees que lo veremos? Bueno, nosotros es nuestra obligación y nuestro compromiso como fuerza de regeneración democrática de decir, el camino es este, voten ustedes, pero que vote el Partido Socialista a favor, pero que también vote el Partido Popular, porque nosotros podemos presentar esa ley porque somos una fuerza que no hemos venido a enriquecernos a la política ni a recibir mordidas, ni de Acciona, pero tampoco de Quirón. Yo quiero ver si la señora Ayuso la dejan, el Partido Popular de Feijóo también en el Congreso, vota esa ley. Oye, Manuela, antes de que explotara el caso Cerdán, con el informe de la UCO, había dirigentes, entre las cuales la vicepresidenta Montero, poniendo la mano en el fuego por la inocencia de Cerdán. ¿Tú pondrías la mano en el fuego en que en Más Madrid no hay ningún caso o no habría nunca ningún caso de corrupción? Más Madrid ahora mismo es esa fuerza que pudo hablar en la Asamblea de Madrid. El otro día en la comparecencia de la señora Ayuso pude hablar en nombre de una organización con la cabeza alta, siendo el único grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid que no tiene ningún caso de corrupción, que no se ha financiado ilegalmente como ha hecho Vox y que no tiene ningún caso de corrupción como el Partido Socialista ni como el Partido Popular. Hemos demostrado, lo estamos demostrando día a día y por eso tenemos la confianza de los madrileños en que saben que somos una fuerza de futuro y de regeneración democrática. Y eso ahora mismo es incuestionable. ¿Cómo llegas a la política? Vamos a conocerte un poco Wow. mejor desde los orígenes. Cuéntame un poquito, porque yo siempre que encuentro un político le pregunto, bueno, en italiano diría, chi te l'ha fatto fare, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo llegas tú a una profesión tan complicada y cada día más complicada? En realidad la política no solo se hace desde los partidos y no solo es la política institucional. La política es ese momento en el que te juntas con los otros, que son diferentes, y ahí está el gran reto, juntarte con los que son diferentes para mejorar lo común. Eso sin duda. Lo común. Y mucho lo hacemos todos los días y me incluyo. Ahí está, pero, desde tu escalera de vecinos. Pero el desde... salto a la política de partido, sí. sabes que es un salto. Sí. Y una responsabilidad probablemente diferente, no sé si mayor pero diferente. De una responsabilidad tremenda, claro. Y además que hago con muchísimo orgullo, porque somos cargos públicos y es un privilegio poder estar defendiendo desde ahí lo que es de todos. Y sobre todo, bueno, con la oportunidad de cuando te juntas pues, con compañeros y con compañeras que tienes la misma idea de que Madrid es la hostia, pero Madrid puede ser mucho mejor. Y sobre todo puede ser mejor para todos. Puede ser asequible para las familias frente a ese Partido Popular que está vendiendo nuestros barrios, bueno, como un catálogo. ¿A qué te refieres? Y, por ejemplo, el Partido Popular está vendiendo la capital, por ejemplo, está vendiendo Madrid como un catálogo de turismo de baja calidad, ¿no? Para los turistas, y eso va en detrimento precisamente no solo de la calidad de vida de Madrid para los madrileños y las madrileñas, sino para la vida más, elementos más básicos de la vida, como es el derecho a la vivienda. El artículo 47 de la Constitución en Madrid está puesto en riesgo desde el momento en que, pues efectivamente, con un turismo absolutamente sostenible que están convirtiendo en nuestras ciudades, ¿no? De cartón piedra, que ya Málaga, Tenerife o Barcelona nos estaban mostrando el camino de que por ahí no era. Bueno, pues el Partido Popular pone una herramienta más a disposición de ese turismo insostenible, permite que haya más de 15.000 pisos turísticos ilegales, con lo que se reduce la oferta de vivienda, con lo que encarece el precio. Yo siempre lo digo, ¿se permitiría que hubiera 15.000 restaurantes ilegales en nuestra ciudad, con la inseguridad que eso puede conllevar? Evidentemente no. Bueno, pues ¿por qué con la vivienda, que es un derecho constitucional? Ahí está la pregunta. Bueno, porque están vendiendo Madrid. No me has contestado. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo llegaste a la política? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuándo comienzas a hacer política desde ya en Madrid? A ver... ¿Qué hacías antes?
Mi profesión, yo soy documentalista, es Qué decir, bonito. intentar garantizar Qué guay. que todos los ciudadanos tengan derecho al acceso a la información. Ajá. Un acceso indispensable, como bien sabéis los periodistas, Sí. como ese otro gran pilar de la calidad democrática, y en este caso en la calidad democrática de nuestro país, en España, pero también en Madrid. Y lo que pasa es que yo he trabajado, porque digamos que de alguna forma yo he mamado la política en mi casa y sobre todo pues la política por el derecho a la memoria. El derecho a la memoria de quienes han sufrido golpes de Estado, dictaduras. Yo soy refugiada política junto con mi padre y con mi madre, que vinimos como refugiados políticos a Madrid, que nos acogió con ese principio de solidaridad de la dictadura argentina, de Videla. Y entonces... Que no ha sido una dictadura fácil. Ninguna lo es. Ninguna lo es. No hay víctimas de primera y de Pero segunda. Videla ha sido... Sí, pero fíjate que las políticas de memoria sobre la dictadura argentina son un ejemplo de que se puede reparar, que puede haber verdad, justicia y reparación. Y eso mismo yo empecé a trabajar para que lo tuvieran las víctimas del franquismo. Eso mismo quiero yo, que en Madrid no haya más de 300 fosas comunes. Terrible. Porque me parece la base de la democracia, y empezar por esa política pública que es el derecho a la memoria, me parece que nuestra democracia esté sobre pilares firmes y no sobre fosas comunes. Y no lo está. No lo está, desde el momento que además hay una presidenta, hay un Partido Popular que niegan y que no condenan la dictadura, y que lo que hacen es decir aquí hubo víctimas de primera y de segunda, una vez más, generando siempre una desigualdad en origen en nuestra democracia. Seguimos hablando de los problemas de Madrid, o de los que consideras, porque tú además tienes una oposición muy encendida en la Asamblea, por lo tanto seguimos hablando de lo que sería la Madrid de Más Madrid. Hemos hablado de vivienda. ¿Qué propuesta tenéis en relación a la vivienda? Si tuviera que un poco escribir la carta a los Reyes Magos de las que serían las primeras medidas, aunque serían muchas, porque la vivienda no es un tema fácil, como sabes, es un tema muy complejo, sí, y además que conlleva muchas instituciones y mucho dinero, ¿no? Público y privado para solucionarlo. ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomaría Más Madrid en relación a la vivienda si llegaras a gobernar esta comunidad? Pues hay medidas que se pueden aplicar de forma inmediata, que funcionan ya, porque mientras en el resto de España están funcionando, en Madrid no, y es muy sencillo. Aplicar la ley estatal de vivienda es un secreto, que ya saben otras comunidades autónomas, y sorpresa, el Partido Popular sabe que funciona y por eso no lo quiere hacer aquí, porque mientras en el resto de España se aplica la ley y en Barcelona están bajando el alquiler en el último año un 8,9%, en Madrid ha subido el alquiler en un año un 14,9%. Se está llevando el dinero de las familias. Es imposible que los jóvenes se puedan emancipar. Aplicar la ley estatal de vivienda, para empezar, porque con eso se ve que se regulan los precios. Garantizas el acceso, cierras los más de 15.000 pisos turísticos ilegales que hay, aumentas el parque de vivienda, además bajan los precios. Tienes que construir un parque de vivienda pública a precios asequibles y de calidad, si puede ser, porque la vivienda pública del Plan Vive de la señora Ayuso a lo largo de toda la región, vemos cómo no solo está en algunos municipios de nuestra comunidad por encima del precio del mercado, y además es una auténtica chapuza, porque el único objetivo que hay ahí es el beneficio económico de las constructoras. Mientras tú no garantizas que estás del lado de las familias, eso nunca va a salir bien. Y efectivamente hay que ponerle coto a los fondos buitres que están comprándose nuestros barrios en bloques de 10 en 10. ¿Y con eso qué están haciendo? Están expulsando a las familias madrileñas de los barrios. Y es todo un círculo perverso, porque eso además lo que hace es precisamente ir en contra incluso de ese modelo de turismo que están proponiendo, ¿no? Porque, ¿por qué vienen los turistas a Madrid? Por la forma de vida de los madrileños, por cómo disfrutamos de la calle, por cómo disfrutamos entre nosotros, cómo somos de acogedores. Pues si tú expulsas a las familias de los barrios... Ya no tendrás esa vida. Totalmente de acuerdo. Yo vivo aquí está. a 200 metros, imagínate tú. Wow. Efectivamente. Wow. Sí. Ahora mismo nos vemos madrileños. Yo digo siempre cuando salgo con mi marido a la calle, dice, pero si escuchamos solo hablar italiano, inglés, francés, parece que no haya madrileño en este barrio. Estamos aquí al lado. Claro, nos están expulsando, es así.
Hablamos de educación. Antes mencionaba el tema de Trump en relación a lo que está haciendo, imperdonable con Harvard, todas las universidades, ¿no? ¿Qué opinas de las decisiones que se han tomado en relación a las universidades, a la inversión necesaria a las universidades públicas en esta comunidad, donde prácticamente se ha rechazado la aportación pública del Estado, Sí. por ejemplo? Por ejemplo, y para empezar, y empezando desde aquí hacia atrás, este viaje de Ayuso a Nueva York, a Miami, es muy significativo porque está yendo a aprender de su referente, de cómo vimos ya, es una triste imitadora del trumpismo en Madrid, la tenemos en la Puerta del Sol, que ha ido a atacar uno de los pilares básicos de la igualdad de oportunidades para los madrileños. Es el principio de igualdad de oportunidad, el poder acceder a una educación superior, y ha ido como Trump a atacar además al conocimiento científico, al pensamiento crítico, porque les molesta. ¿Y qué hacen? Bueno, pues abrir las puertas a los fondos de inversión, como lo han abierto todos los fondos de inversión que su único objetivo es el económico, la rentabilidad económica, y no garantizar, por ejemplo, en este caso, el derecho a la formación, el derecho a la educación. Y Ayuso va a pasar a ser conocida como la sepulturera de las universidades públicas madrileñas, con una asfixia financiera y además con una ley que ha puesto sobre la mesa ahora, en la que ya ha dicho, y ojito con protestar a los universitarios, ojito con protestar porque caerá una multa de 100.000 euros. La sepulturera de la universidad pública. Y dime una cosa, ¿por qué? Luego hablamos también de sanidad, que me interesa, y obviamente también de residencias, volviendo un poco a las tristes fechas y a los días de la pandemia. ¿Por qué tiene tanto éxito Ayuso? ¿Por qué tiene tanto éxito? Yo creo que Ayuso en el último... Hombre, no me puedes negar que está gobernando con mayoría absoluta. Por lo tanto, alguien la vota. Sí, hace 2 años obtuvo... Y parece que las encuestas tampoco le dan mal, ¿no? Las últimas encuestas que hemos visto. Aunque me fío un poco de las encuestas en línea general. Yo creo que quien se fíe de unas encuestas yo no me fío. en el año Pero 2025 como una foto fija de aquí a lo que va a ocurrir a 2027, se está equivocando de lleno. Estamos hablando de una política que ha conseguido mayoría absoluta, está gobernando con mayoría absoluta. Por lo tanto, éxito sí que tiene, evidentemente, ¿no? ¿Cómo lo justificas en una comunidad como Madrid? Este resultado, el último resultado electoral, la popularidad que tiene, frente a lo que comentas de problema relacionado con el ascensor social, que me parece gravísimo, ligado a la educación, los temas de sanidad que luego hablaremos, el tema de la vivienda. ¿Cómo justificas o cómo explicas el fenómeno Ayuso? Bueno, el fenómeno Ayuso para mí no es tal. Quiero decir, ¿cuál es el fenómeno Ayuso? El de una señora que está cercada por los casos de corrupción y por juicios de cómo están... que la votan. Luego, evidentemente, bueno, pero yo tengo que atender a eso que tú denominas un fenómeno. Entonces, bueno, es una presidenta que está cercada por los casos de corrupción, que tiene 2 casos en la justicia sobre los protocolos de la vergüenza. Ahora hablamos de ello. Que avanzan. El mismo día que le quiso montar un numerito a la ministra de Sanidad, Mónica García, el numerito que le montó fue precisamente para que no se hablara de esos juicios, de cómo avanzaban y también, de la cumbre de presidentes. Eso es. Del no beso. Del no beso y de cómo lo nerviosa que estaba, porque sabía que ese día, precisamente, iba para adelante el procesamiento de su novio, Alberto González Amador, con el que forma parte de ese triángulo amoroso junto con Quirón de corrupción, de cómo están vaciando, desmantelando la sanidad pública madrileña. Así que una presidenta que está cercada por la corrupción, que la vemos cada vez más nerviosa, que cada vez le funcionan menos sus numeritos para que no se hable de lo que está ocurriendo. Una presidenta que se está quedando sola también frente a otros presidentes autonómicos del Partido Popular. Mira, hablábamos antes de vivienda. Yo le digo a la señora Ayuso, la diferencia con Rueda, por ejemplo, que ha permitido que a Coruña sí pueda aplicar la ley estatal de vivienda para que los municipios se declaren como zonas tensionadas y puedan bajar los precios del alquiler. Se está quedando sola frente, bueno, pues... Sí, al resto de política de otras comunidades que son, incluso en lo social, bastante diferentes. Claro. Es así. ¿Por qué tú crees que hay una estrategia más nacional
en relación a estas decisiones y sobre estos temas? ¿Que hay una ambición nacional de Isabel Díaz Ayuso? Lo que yo puedo decir es que Ayuso no quiere Madrid. No quiere, no le interesa. De todas las oportunidades que tiene en cada pleno, que nosotros llevamos propuestas para hablar de cómo están los centros de salud, de cómo están estudiando los chavales en partes de nuestra comunidad, en barracones, de cómo las escuelas de 0 a 3, las escuelas infantiles de 0 a 3 están cerrando por una gestión privatizada por ella, de las residencias, de cada una de las propuestas que le ponemos sobre la mesa sobre transición ecológica para que los chavales no se desmayen ahora en las clases, en los colegios, en primaria y en secundaria. Nunca habla de Madrid, no quiere a Madrid, pero es que lo vemos, mira, en un día tan importante como hoy que arranca el orgullo, por ejemplo, en un día que estamos todos celebrando el Madrid diverso que somos y reivindicativo, y que salimos a la calle, nos encontramos precisamente de frente con esa LGTBI-fobia institucional que representa Ayuso, que siempre digo, lo primero que hizo como presidenta en esta legislatura fue convertir a la Asamblea de Madrid en el primer parlamento autonómico en democracia en España en legislar para recortar derechos para las personas LGTBI y trans, derogando las leyes trans y LGTBI. Ahora, quiero decir, con esos elementos lo que se demuestra es que ella no quiere a Madrid tal y como somos, ese pueblo diverso, y que ahí está nuestra gran riqueza precisamente. Sin embargo, ella habla de libertad todos los días. Bueno, libertad, yo creo que en realidad ¿Qué es ella... la libertad de Ayuso? ¿Qué es para ti la libertad? Ayuso odia la libertad, porque si tú defiendes la libertad tienes que defender los derechos de las personas LGTBIQ+. No hay libertad cuando hay parte de nuestra sociedad que ve no solo cómo se le está poniendo en la diana a nivel internacional, cómo están subiendo los delitos de odio sobre las personas LGTBI. No somos libres hasta que todos somos libres. Y los derechos de uno no van en detrimento de los derechos de otros. Y eso es lo que tú tienes que garantizar a través de la igualdad. Si amas la libertad, tienes que garantizar derechos para todos. Por eso yo digo, defender el orgullo no es solo defender la libertad. Defender el orgullo es defender la democracia. Estamos en ese nivel ahora mismo. Mira, y por eso yo estoy tan orgullosa hoy de poder decir que mi compañero Eduardo Fernández Rubiño va a formar parte de esa delegación internacional que va a ir a Hungría a decir los derechos de las personas LGTBI. Estaré con él. Mira, sí, claro, qué bien. Sí, claro. Pues claro que estaré ahí. Defender los con derechos. Víctor Jiménez, que viene después de ti. ¿Ah, sí? Víctor Jiménez del PSOE, sí, Corboni también que estará. Maravilloso, una buena delegación. Vamos a estar bien representadas ahí, entonces. Vamos a estar bien. Muy bien, sí. Pues eso es, ¿no? Defendemos quienes defendemos la libertad y los derechos humanos, al fin y al cabo, entendemos que eso no tiene fronteras. Queremos que se garanticen los derechos humanos para todas las personas LGTBI, no solo en Madrid, no solo en España, sino también en Hungría. Detrás de él, yo vuelvo a hablar del fenómeno, aunque tú me lo desmontes, como tiene mayoría absoluta, vamos a seguir hablando de la popularidad y del éxito de la presidenta. ¿Hay miedo por parte de los madrileños, por lo menos de una parte de los madrileños, que con una opción de izquierda, como podría ser Más Madrid, perderían dinero, poder adquisitivo, tendrían más problemas, pagarían más impuestos? Que tú sabes que una de las bazas del Partido Popular en general y por supuesto de Madrid es que se pagan pocos impuestos, incluso se eliminarían todos los impuestos. ¿Crees que puede haber algo de esto en el votar a Ayuso y no votar, por ejemplo, para muchos Más Madrid, una opción como Más Madrid? Yo creo que las familias trabajadoras de quienes tienen miedo ahora mismo es de un Partido Popular que, mira, el ejemplo. Ahora va a comenzar el Congreso del Partido Popular, ¿no? Y el 4 y el 5, ¿no? Sí. 4 y 5 de julio. Han presentado un documento político, una propuesta de país, en la que yo me imagino cómo han tenido que elaborar ese documento, en la que se reúnen las cabezas pensantes del Partido Popular, se encierran y dicen, ¿cuál es el proyecto de país que tenemos? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué podemos bajar? Hay que bajar el salario mínimo. Es decir, que cobren... los que menos cobran están cobrando demasiado. Eso viene a decirnos el Partido Popular en vez de decir, vaya, las familias trabajadoras están pagando 1.400, 1.500 euros por un alquiler en Puerta del Ángel en Madrid. Ese no es el problema. El problema para el Partido Popular es que quien menos cobra necesitan que cobre menos aún. Eso no hay
por donde cogerlo y ahí te das cuenta que el Partido Popular no tiene un proyecto de país y que solo gobierna, bueno, pues para los grandes fondos extranjeros, y que en esa, ahora mismo que se ha aprobado, ¿no?, esta ley de sucesiones, esto hay que decirlo claramente. Cuando se dice pagar más impuestos o pagar menos impuestos, la pregunta es ¿qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Queremos ser una sociedad, una región que acabe con la desigualdad territorial? ¿Que seamos una sociedad igualitaria? Bueno, pues eso se hace blindando los servicios públicos, blindando el derecho a la educación, blindando la sanidad, blindando los servicios sociales. Y la única manera que hay de hacer eso es pagando impuestos, y que paguen más quienes más tienen, porque de esas rebajas fiscales del Partido Popular y de la señora Ayuso, aquí los únicos que se benefician es un 5%, el 5% más rico. Claro, entonces solo gobierna para los más ricos, efectivamente. Volviendo a las víctimas de las residencias, ¿tú crees que veremos a alguien en el banquillo, sentado en el banquillo por ese tema? Bueno, yo creo que la señora Ayuso está muy nerviosa por cómo avanzan los dos juicios de tantos que hay abiertos ahora mismo, y no solo los que vamos a ver sentados en el banquillo, sino que ya los estamos viendo. Hemos visto a 3 asesores altos mandos del gobierno de la señora Ayuso en pandemia, y uno de ellos ha dicho en sede judicial, donde está obligado a decir la verdad, que se le citó en la Puerta del Sol y tuvo una reunión con Ayuso, con Miguel Ángel Rodríguez y con más altos cargos políticos, en los que dice que a él se le encomendó precisamente el no trasladar a los mayores a los hospitales, porque se iban a medicalizar las residencias, cosa que tampoco nunca pasó. Quiero decir, ya hay una persona que entra como testigo a un juzgado a decir eso y que sale como procesado para que en el momento que dice tenía una reunión con la presidenta y me han encargado esto, bueno, aquí va a haber justicia. Nosotros vamos a acompañar a los familiares hasta el final, para que haya justicia para esas 7.291 mujeres y hombres que murieron por unos protocolos de la vergüenza, por unos protocolos políticos que solo ocurrieron en la Comunidad de Madrid, pero sobre todo porque queremos que se investigue de abajo arriba un modelo que a día de hoy, un modelo de cuidados que sigue vigente en los cuidados de las personas mayores, que a día de hoy están viviendo en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Y no solo eso, sino que la gestión de esas residencias están en manos de quienes formaron parte de ese gobierno que firmó los protocolos de la vergüenza. Así que nosotros lo que hemos puesto a disposición de los familiares, por las víctimas, son todas nuestras herramientas jurídicas, pero nosotros queremos que se sepa hasta el último responsable político de esos protocolos, que es la señora Ayuso. ¿Qué otros temas te preocupan de Madrid que no hemos comentado? Me preocupa que se esté negando las consecuencias del cambio climático. Me preocupa mucho que tengamos un gobierno del Partido Popular que se haya puesto del lado en contra del conocimiento científico, de la evidencia científica, que nos dice que o hacemos frente a abordamos la transición ecológica, o vamos a tener consecuencias muy graves. Vamos a tener consecuencias, y tenemos a una presidenta que además se vanagloria de hacer chistes, ¿no?, con el cambio climático. Y hacer chistes con eso es estar riéndote de las cuestiones de cómo atraviesa eso la vida de los madrileños. Por ejemplo, como te decía, los chavales cómo se están desmayando en las aulas porque no hay aulas climatizadas en la comunidad más rica de España, básicamente. ¿Cuántas aulas hay sin climatizar? Aulas no lo sé, imagínate cada instituto, cada colegio y cada escuela infantil. Lo que yo sé es que, mira, mientras el gobierno de la Comunidad de Madrid no se hace... Desconozco si hay datos en relación a la cantidad de colegios que no tienen directamente climatización. Bueno, la mayoría de ellos, la mayoría, pero es que todavía tenemos institutos polideportivos, institutos en que tienen amianto, los institutos de la Comunidad de Madrid, la más rica de España. Imagínate abordar la climatización cuando la están negando con aulas masificadas, además de cómo tiene la educación la señora Ayuso, de primaria, pasando por secundaria y pasando por formación profesional.
bueno, desde efectivamente no hacer frente al cambio climático, lo que cuesta, bueno, pues es una menor calidad de vida para los madrileños y las madrileñas. Lo sufrimos nosotros, ella no lo debe sufrir con el aire acondicionado de la Puerta del Sol. Bueno, aquí tampoco está. Aquí está bien también. Pues Manuela, tienes 2 minutos de oro, para que directamente a tu público, a tus votantes, a quien te apetezca, pues les hables directamente, les diga lo que te apetezca. Bueno, pues yo les diría que disfruten de este mes que comienza, del orgullo, un mes en el que Madrid ha demostrado que es una de las grandes fiestas, que además de ser apoyada por la mayoría de los madrileños, viene a reivindicar desde las calles esa sociedad libre que somos y orgullosa de su diversidad, y que frente a esa LGTBI-fobia institucional de Ayuso y de Almeida, hay una alternativa que va a defender los derechos para todas, para todos y para todes, para ser iguales en libertad. Y que aquí va a estar Más Madrid, igual que ha estado demostrando durante esta legislatura, que hay una alternativa a las peores políticas del Partido Popular, representadas por la señora Ayuso. Hay una alternativa que está poniendo sobre la mesa un Madrid del futuro, un Madrid que representa la regeneración democrática, verde, castizo y feminista, y que va a empezar precisamente por blindar todos esos servicios públicos que nos hacen ser una sociedad en igualdad de oportunidades, comenzando para que quienes viven en el sur no tengan menos derechos que los que viven en el norte, en el acceso, por ejemplo, a tener un pediatra, frente a esos 139.000 niños que Ayuso tiene condenados sin un pediatra, o esos 625.000 madrileños sin un médico de cabecera. Hay opciones, hay alternativas en darle unas condiciones dignas, por ejemplo, a las médicas, a las enfermeras, para que los centros de salud estén igual en el sur que en el norte de nuestra comunidad, que los niños, que los chavales del sur de nuestra región, de nuestra ciudad, de nuestros distritos, tengan los mismos derechos que los del norte. Y va a venir por ahí, en ese reequilibrio territorial, el Madrid del futuro con el que todas estamos soñando y que es posible. Pues muchas gracias, Manuela. Y yo desde aquí, desde Madrid, paso la línea a Julio Bruno en Londres, que como siempre nos abre la ventana a las noticias internacionales y, cómo no, nos va a hablar de nuevo de Trump y de sus guerras. Chao. Hola, Oprepio y amigos del Círculo Independiente. Pues hoy voy a lanzar una pregunta que quizá ya no suena exagerada, que es: ¿estamos ante una tercera guerra mundial? Imagino que cuando era la Segunda Guerra Mundial, lógicamente yo no había nacido, no seáis malos, nadie sabía que estaba en una Segunda Guerra Mundial, esto se supo después. Yo es que cada vez tengo más dudas si estamos o no, porque el mundo está ardiendo en frentes. Por ejemplo, tenemos las guerras en Ucrania, la de Gaza con Israel, la de Siria y los proxies, Líbano y Hezbollah, con una escalada sin precedentes ahora con Irán, Israel y Estados Unidos, que se ha mezclado en todo esto. ¿Es esto ya una guerra? Vamos un poco a recordar por dónde estamos. El 13 de junio, Israel bombardeó objetivos militares en Irán, en medio de su guerra con Gaza. De repente, no mires aquí, mira aquí. Irán respondió inmediatamente con misiles dirigidos a Tel Aviv y además y a Haifa. ¿Pero qué pasó? El 22 de junio, sin previo aviso, sin saber si se hablaba o no se hablaba, de repente Estados Unidos manda los stealth bombers, estos B-2 tan increíbles americanos, a Fordo, Isfahan y Natanz, que fueron bombardeadas con estas armas de precisión que se horadan la tierra para buscar estos, digamos, silos nucleares donde se está enriqueciendo uranio, etcétera, etcétera. Pero lo hizo sin informar al Congreso y además tampoco informó
a la oposición, a los demócratas. Todavía una acción bastante unilateral, cuando él había dicho que no lo iba a hacer. Es lo típico. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y lo hago. Por supuesto, Israel pues, le dio las gracias por todo esto, pero ha creado un momento de tensión global importantísima. Él, durante la campaña Trump, el 24, dijo que prometía acabar con todas las guerras externas y que había sido, guerras eternas, y que él había sido el único presidente que no había empezado ninguna guerra en el primer mandato. Y vendió esto, ¿no? Él decía que, bueno, que no iba a hacer guerra, que era el time for peace, ¿no? El tiempo para la paz. Pero claro, empieza a decir esto y a la vez dice que quiere un cambio de régimen en Irán y lo llama a lo de Make Iran Great Again, miga. Es que tiene miga el asunto, ¿no? Perdonadme, pero es que era muy fácil, ¿no? La miga. Entonces este señor es, no sé, un pacificador o un pirómano. Yo ya he dicho muchas veces que ese es el típico pirómano que enciende él, que crea él el fuego y después viene y dice, oye, lo voy a apagar, soy el héroe, pero si lo has creado tú el fuego. Es muy cínico. El señor Trump, el presidente Trump, en su primer mandato, él terminó el acuerdo que había con Irán, que era un acuerdo mundial con la Unión Europea, y él se salió de ese acuerdo. Y ahora no solo no vuelve al acuerdo, sino que encima les tira la bomba. Bueno, pues muy bien, pero entonces no mientas, no seas tan cínico. Claro, el movimiento MAGA, Make America Great Again, se formó con la idea de America First, la América lo primero. Entonces, claro, hay una gente como Steve Bannon, como Marjorie Taylor Greene, que están totalmente en contra, o Tucker Carlson, el famoso presentador de televisión y ahora presentador de YouTube, que MAGA se tiene que concentrar en América y no en las guerras externas, de ningún tipo, ni Israel, ni el Middle East, ni Irán, ni nada. Pero él parece que no le importa. Al final él decidió que aunque él dice que quiere paz, pues que mandaba guerra. Y cambió de posición pues una y otra vez, porque después decía que no quería control de régimen y el cambio de régimen, pero ahora dice que sí quiere el cambio de régimen, y después ayer pidió un alto el fuego a Irán, a Israel, que paran el alto fuego, pero resulta que esta mañana han estado también bombardeando unos a otros, hasta que el señor Trump, presidente Trump, ha dicho, ya se acabó, es que no tenéis ni idea. En fin, utilizó un lenguaje bastante interesante en la televisión, como que estaba muy enfadado. Bueno, hay senadores como Tim Kaine o Ro Khanna que han dicho que ha violado la Constitución al hacer esta guerra o al lanzar estos ataques sin autorización legislativa. Ellos dicen que no, que es que como estábamos con un threat, ¿no? Había un gran peligro para América, pues que él tiene derecho a hacer esta acción unilateral. Bueno, como todo lo que nos ha acostumbrado ya el presidente Trump, él hace lo que sea y después ya veremos lo que pasa, ¿no? La cuestión es ahora que la situación global es alarmante. Ucrania sigue bajo un ataque ruso. Se habla de 1 millón de muertos que no hemos sabido. Gaza, una catástrofe humana sin precedentes y permanente. Siria, campo de batalla, Hezbollah en el Líbano, Israel e Irán, pues ya vemos lo que están. Irán muy debilitado ahora parece ser, con lo cual Israel parece que tiene ganas de atacar más a pesar del alto fuego, pero a la vez tiene la guerra en Gaza, y no sé si esto es otra distracción para que de repente no se hable de Gaza, como así ha sido. Pero ¿qué pasa si China ahora decide avanzar sobre Taiwán? Porque ve que el mundo está muy ocupado, América está ocupada con lo de Israel e Irán, y dice, pues ahora entro yo. ¿Y qué ocurre? ¿Sería esto ya lo que llamaríamos una guerra mundial? ¿La tercera? Pues no lo sé. La verdad que es que ya lo que sí puedo deciros es algo que está muy claro. No hay gente viajando, el turismo se está viendo perjudicado porque, lógicamente, en muchos de estos países nadie va a viajar. Hay miedo, no se va de un lado a otro. Se nota en muchos destinos turísticos que han caído brutalmente en cuanto a visitantes. Y sabes que estamos viviendo ya esta guerra como las anteriores sin saberlo. En fin, como decía George Orwell, la guerra es la paz. Y hoy más que nunca esta frase pues suena casi profética, ¿no? Nos vemos en el próximo episodio. Buenas tardes y buena suerte.